Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Efesios 1, 19 al 21. Este texto habla sobre cuál es la fuente del poder que actúa poderosamente ahora en el cristiano. ¿Cuál es esa fuente? Y Pablo quiere exaltar esa fuente y ahí así mostrar cuál es esa grandeza de su poder, la cual explicó al comienzo del versículo 19 y ahora quiere desarrollar esa fuerza que Pablo quiere que entiendamos de dónde viene ese poder. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por todo lo que haces en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que esto nos haga entender, Señor, cuál es tu fuerza a disposición por medio del Evangelio en nosotros. Te pedimos que tú obres con gran poder en cada uno de los oyentes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura que el ladrón no puede robar a una casa si antes no ata primero al dueño. Hermanos, esta gran verdad te aplica a ti. El diablo no puede sacar tu gozo, tu felicidad en Cristo, ninguna circunstancia ni tu carne, pues primero tiene que socavar la obra de Cristo en la cruz, cosa que es imposible. Y Pablo aquí te va a hacer entender eso, hermanos. Hay muchos cristianos que piensan, sí, yo conozco cuál es el poder de Dios en el Evangelio, yo sé, pero lo saben teóricamente, pues cuando ven el poder del pecado en sus vidas se quedan paralizados. Eso no tiene que pasar. También conmigo, no tiene que pasar con nadie. Eso, tenemos que estar firmes en el poder de su fuerza. Como dice Efesios 6, va a decir, estad firmes en la armadura, puesto la armadura, fortaleceos en el poder de su fuerza, hermanos. ¿Tienes tu noción del poder que opera en ti, hermanos? Aun cuando estás victorioso, pues puede ser una falsa noción de poder, pues cuando vienen las aflicciones o las tentaciones, ahí quedas fascinado por el poder del mal, del pecado, y te das cuenta que ni antes tenías noción de cuál es el poder del Evangelio en ti. Pues si antes tenías la noción del poder del Evangelio en ti, hermanos, lo vas a tener también en las aflicciones, hermanos. Es así. Por eso hoy día tienes que apropiarte, tienes que entender cuál es el poder de Dios en ti. No podemos nosotros tratar a Dios como si fuese un genio de la lámpara que solamente nos ayude cuando todo está bien, que solamente nos muestre su poder cuando todo está bien. No. Y también solo nos muestre su poder cuando veo las aflicciones y ahí, Señor, ahora sí quiero entender tu poder. No, ya sea en las aflicciones o en las victorias, tenemos que estar descansando en el Evangelio, en el poder que actúa en nosotros, hermanos. ¿Tienes tu noción entonces del Evangelio siempre? Esto es lo que yo quiero hincar aquí, ya sea en las victorias o en las derrotas. Tienes que tener esta noción, pues Pablo lo tenía, aún en las victorias o en las derrotas. La noción del poder del Evangelio que actúa poderosamente en nosotros. Eso ya lo tenemos que saber, o si no van a venir las aflicciones, vamos a ver el poder del pecado y vamos a quedar paralizados, hermanos. ¿Nos van a agarrar de prevenido? No. Tenemos que estar firmes en esta verdad y Pablo quiere que lo estés. Tú creyente que experimentas en tu vida cristiana los frutos de ser un cristiano, tienes amor, tienes amor, fe con Dios, para con todos los santos, como los de Efesios, pero Pablo quiere que entiendan más los de Efesios el poder, y tú también entonces, entiende más este poder para que sea más eficaz en tu vida ese obtener rápidamente la solución para los problemas, las circunstancias. Pero quiero que entiendas que ya tienes la solución. Es solamente seguir conectado a esa fuente de poder lo que te va a hacer vencer. Permaneced en mí, dice, y vas a tener frutos, dice Jesús. Entonces, mi proposición para ti es que cree
en la fuente que te hace poderoso. Cree en la fuente que te hace poderoso. Cree en el poder de Dios por medio del Evangelio que te hace poderoso. Esa es la fuente que te hace poderoso, el Evangelio, como vamos a ir viendo. Entonces cree en el poder que te hace poderoso. Quiero que creas en el poder que te hace poderoso. Conociendo que sos poderoso por causa de una fuente. Sí, tiene que haber una fuente que te comunique el poder. Sos poderoso por causa de una fuente, es el Evangelio, ¿no? Pero vamos a ver esa por causa que Pablo va a decir, dice acá en el texto. Dice, vamos a leer ya del 19:1, dice, ¿y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según, esa es la causa, en griego es kata, según la operación del poder de su fuerza? Entonces, tienes que entender cuál es la fuerza de él, cuál es el poder, magnífico poder, según, conforme, la causa de qué, de a una fuente. Esa es la fuente que nos va a nosotros aprovechar del poder de él. Y nos explica más cuál es el poder que actúa en nosotros. Es una fuente como la represa de Salto Grande. Vos ves que produce energía, pero ¿cuál es la fuente de esa energía, de esa actividad? La fuente es el río que cae y genera energía eléctrica. Esa es la fuente. Pero vamos a ver una fuente mucho más mayor que obra en ti y que se denota la fuerza que actúa en ti. Entonces tienes que entender, conocer primero que sos poderoso por causa de una fuente. Ese es el que dice acá, según la operación del poder de su fuerza, vos vas a ver cuál es la supremiente grandeza de su poder en tu vida. Según la operación de su fuerza. Entonces Dios obra en ti según una fuente. Esa es kata, según. Tienes que entender cuál es la fuente. Y Pablo nos explicará cuál es la fuente de ese poder. Ahora, hay otros pasajes que él también hace según para decir, yo tengo esta potencia en mi vida según la fuerza de su poder. Por ejemplo, Colosenses 1:29 dice, para lo cual también, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Vieron? Luchando según la potencia de él. Esa es la fuente que te hace luchar. Esa es la fuerza. Esa es la energía donde uno obtiene. Eso tenés que saber eso siempre. Cuando luchas es la fuente que te da. Hay otro pasaje que dice, ese estaba el que le dije, Colosenses 1:29. Otro es Colosenses 1:11, que también utiliza para explicar cuál es la fuente, el según. Que es, fortalecidos con todo poder, nosotros, conforme, en griego es kata también, conforme a la potencia de su gloria. Conforme a la potencia de su gloria. Esa es también la fuente. Nos fortalecemos con poder según que la potencia de él. Y vemos que esa potencia de él, esa fuente es permanente. Esa fuente no varía, no cambia. Entonces siempre estamos en acceso. Siempre estamos acceso a la fuente. Está en nosotros. Estamos en esa fuente, hermano. Eso tienes que entender. Eso es lo que Pablo te quiere hacer entender aquí. Por ejemplo, en los dibujitos, en las películas, te hace algo distante entre la fuente del poder con el obtener la fuente del poder. Por ejemplo, les digo esto porque en el dibujito de no sé si se llama Popeye, ¿sí? La fuente del poder a veces está lejos. Y bueno, es que está lejos, es la espinaca que está por allá. Pero él es independiente de eso. Entonces solamente él tiene fuerza cuando come la espinaca. Pero vieron, si pasa algo, no sé, si le secuestran y le llevan allá y está re lejos, ¿cómo va a poder agarrar la fuente? No, acá es algo distinto. Pablo quiere que entiendas que la fuente está en ti. La fuente está siempre a tu disposición. Por esto quiere que entiendas cuál es el poder de su fuerza que operó, va a decir, en ti. Y esto es el poder que quiere Pablo que entiendas. Que estamos siempre a esa disposición. Entonces, quiero que creas, hermano, en lo que te hace poderoso. Conociendo que sos poderoso por causa de una fuente. Y ahora, el punto 2,
conociendo que sos poderoso por causa de una fuente que es activa. Como yo les dije, siempre es activa el poder de Dios. Y acá dice, el versículo dice, ¿cuál es su variante grande? Según la operación del poder de su fuerza. Entonces, según la operación, la palabra aquí de operación es energeian en griego. Y tiene una denotación de actividad, de algo que está activo. La energía también, ahí sale la palabra energía, que es algo activo, que es una transferencia, en un caso, una transferencia de temperatura, ahí puede haber energía, una transferencia de trabajo, y ahí hay energía. Por ejemplo, si yo muevo esto, hay una transferencia de poder desde mi mano hacia esto que hace que esto se mueva. Entonces hay una diferencia de fuerza, de trabajo. Entonces quiere decir que hay energía ahí. Y bueno, pero Dios siempre está en él siempre tiene energía. Según la operación, dice, de él, según la operación de él siempre está activo. Pero aquí va a denotar que está activo él en una fuente en particular, en una empresa en particular, que es la operación que hizo a Cristo resucitar y darnos vida a nosotros, que hizo a él hacerle sentar en los lugares celestiales. Esa operación activa que proviene del Evangelio. A eso se va a estar refiriendo ahí. El Evangelio entonces es como una fuente donde se ve el poder de Dios que está siempre activo en nosotros. Y eso es la operación que Pablo quiere que entiendas. Es activo. Esa es energía. Siempre está ahí esa empresa, esa represa del Evangelio, hermanos. Y esa, cuando decimos entonces energía, es esa operación que obró en Cristo y que sigue siendo activo. En algunas traducciones no se le dice operación, sino le dice según la eficacia. Es decir, es eficaz. Energeian, en el griego, ergos es obra, en es adentro. Entonces es una obra interna, es una obra que que produce energía. Es en el Evangelio, es activo por el Evangelio. Y luego dice, es según la operación del poder de su fuerza. Según la operación, bueno, esa es energía en operación, del poder de su fuerza, del poder de su fuerza. Es una operación, es algo activo, del poder de su fuerza. Entonces, otra vez vemos una fuente de la fuente, es decir, la operación y luego, ¿de qué? De la fuerza de él. Entonces, la fuerza de él hizo una operación, que es el Evangelio, ¿no? Y eso, el Evangelio es algo tremendo, una obra tremenda que actúa en nosotros, pero al ver la obra en el Evangelio vemos la fuente poderosa de Dios. Entonces ahí Pablo nos está diciendo, conozcan esa fuente poderosa de Dios que hizo esa operación para actuar en nosotros. Esto es lo que está hablando aquí. Y entonces Pablo resalta la fuerza de Dios en esa operación, en esa actividad eficaz, hermanos. A mí siempre me sorprende ver cómo los israelitas hacen operaciones. Por ejemplo, quisieron encontrar dónde estaban los nazis que hicieron unas matanzas en el Holocausto. Y hubo unos judíos que estaban allá en Argentina. Por casualidad se toparon con un general que mandó matar cantidad de judíos. Y esos judíos allá en Argentina llamaron a los de Israel, la Mossad, que es la inteligencia israelí, y la inteligencia israelí entonces hicieron una operación para ir y bueno, capturar a ese general. Y bueno, de hecho hicieron una tremenda operación, se infiltraron en Argentina y lo llevaron a Israel y allí lo juzgaron. Bueno, salió culpable y lo colgaron. Pero vieron esa operación, tremenda operación. Ahí se vio cuál es la fuerza, la eficacia de esa operación, que real fue efectivo. Hermano,
la fuerza de Dios que Pablo quiere que sepas aquí es mucho más efectiva, pues hay una operación interna en él, que es una acción, realmente es una operación, es algo activo que actúa y actuó por medio del Evangelio y sigue actuando en ti. Esto es lo que Pablo quiere que entiendas y te hago entender con esta ilustración que te dije, hermano. Tanto es así que Pablo quiere exaltar ese poder de Dios, que usa una figura literaria que se llama pleonasmo, es decir, utiliza palabras como sinónimas. A ver, no es tan sinónimas, pero es algo sinónimo que magnifican la potencia, la fuerza, y usan esas palabras sinónimas para darle una altilocuencia, para resaltar es el efecto de esa palabra, el significado de esa palabra, que es, por ejemplo, si yo digo fuerza poderosa, uso dos palabras, la otra como un adjetivo, pero es una fuerza, la otra palabra es poderosa, es algo poderoso también, pero viste, son dos palabras que exaltan un significado poderoso. Y aquí Pablo también hace eso, magnificando la fuente de la operación, que es supremamente poderosa, podríamos decirlo, cosa que coincide con la tesis que Pablo quiere defender, que es lo que dice el versículo 19, la superinminente grandeza de su poder, que es incomparable. Y entonces aquí Pablo usa una figura de pleonasmo para que veas cuál es esa fuente de poder que hace una operación, la cual hace operar en Dios por medio del Evangelio, lo que hizo la operación en el Evangelio y que sigue actuando en ti, como vamos a ver ahora, hermanos. Pues dice eso lo que va a decir después. Entonces quiero que veas, que creas el poder de cuál es lo que te hace poderoso, cuál es la fuente que te hace poderoso, conociendo que sos poderoso por causa de una fuente que opera, que se activa por medio del poder de la fuerza de él, que se encuentra ahora, el tercer punto, en el Evangelio. Conociendo que sos poderoso por el Evangelio. Pues dice, la Escritura dice, la cual, esa fuente poderosa de su poder, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos. Vamos a ver vamos a explicar esto. Quiere decir que esa fuerza, esa operación operó en Cristo. Operó en Cristo. Esa operación, la fuerza de su poder, operó realmente en Cristo primero, resucitándole de los muertos. Es lo que le hizo resucitar de los muertos. Cuando Cristo murió, nuestros pecados fueron enterrados con él y luego le hizo resucitar a Cristo de entre los muertos. Y Pablo quiere que entiendas cuál es ese poder que hizo resucitar de entre los muertos. Herodes una vez dijo, Herodes que está, en los evangelios, dijo que de Juan el Bautista, que él hace milagros porque seguramente resucitó de entre los muertos. Le dijo a Jesús, hablando, ese puede ser Juan el Bautista, Jesús, que resucitó de los muertos, porque él le había matado a Juan el Bautista, y luego, cuando vio a Jesús haciendo esos milagros, pensó, este es Juan el Bautista resucitado. ¿Por qué dijo eso? Porque si Jesús hace poderes milagrosos, quiere decir que resucitó, quiere decir que al uno resucitar, ve que eso es una demostración de un gran poder y por eso hace milagros portentosos. Entonces habrá pensado, wow, tiene un conocimiento tan grande que lo hizo resucitar de los muertos y por eso hace estos poderes. Nadie tiene ese conocimiento de hacer resucitar y por lo tanto nadie tiene esos conocimientos de hacer milagros, habrá pensado Herodes. Entonces ahí vemos el poder de Dios en resucitar de los muertos a una persona, y ese operó en Cristo. Pero esto tiene un significado espiritual también, que nos hizo a nosotros resucitar. Pues dice Romanos 6 que Cristo murió una vez por todas para resucitar y nosotros resucitamos con él. Entonces ese poder efectivo que operó en Cristo, operó también en nosotros, hermanos, para hacernos vivir. Y Efesios 2.1 nos va a querer hacer eso también. Y está unido con esto. Y es eficaz también contigo. Y entonces yo te digo que vos tengas fe en esa obra de Cristo para contigo. Pues dice Colosenses 2.12, dice, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de los muertos. Entonces, tener fe en el poder de Dios que lo resucitó de los muertos es lo que nos hizo nacer a una nueva vida. Y también así, hermanos, es lo que nos hace conectar con esa fuente, seguir conectados con esa fuente, hermanos, es la fe también en nosotros. El creyente que pierde esa conexión, pierde la fe en el poder de su fuerza y quiere depender de sus propias fuerzas, es el que pierde la conexión. Por eso Gálatas 5:5, Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis. Separados de mí nada podéis hacer, dice también. Tanto es así que los de los Gálatas dice que ahora como que no tienen muchos frutos espirituales. Pues cuando ellos sí confiaban y por fe creían, el Espíritu seguía obrando milagros en su vida, dice Gálatas 3:5. Entonces, la fe es lo que nos conecta al poder de Dios. Entonces, esa misma fe que nos hizo conectar cuando creímos con Dios, por la fe en el poder de Dios que resucitó a los muertos y nos hizo a nosotros también resucitar y creímos, es la misma fe que nos hace conectar ahora para tener los frutos, hermanos, del Espíritu que obra en nosotros. De ahí que Colosenses 2:6 diga también eso, que andad en Cristo. Es decir, como cuando creísteis, como cuando dice el versículo, como cuando recibiste al Señor Jesucristo, como por la fe, así andad en Él. También, así vamos a andar en Él, como cuando creímos. Entonces, hermanos, eso es lo que te quiero decir. Ten fe en la obra de Cristo, en la operación de Cristo. Pero no así, mira, esto es una demostración que no estás teniendo una fe potente en Cristo. Solo cuando hay problemas ahí voy a tener fe. No, tienes que anticiparte, ya, vivir una actitud de fe, hermano, para que siempre estés conectado. Eso es lo que Pablo te quiere decir. Ahora vamos a explicar la segunda parte del versículo. Y dice, la cual operó en Cristo, esa fuerza, operó en Cristo resucitándole a los muertos. Y luego dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder, esa operación no fue solo que lo hizo resucitar a Cristo, sino que lo hizo sentar en un lugar de poder, a la diestra de Dios, en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Y dice, resucitando a los muertos y sentando a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra debajo de la tierra, por los siglos de los siglos, dice. Entonces, ese poder se ve no solo en que lo hizo resucitar, ese poder, sino que también operó en llevarlo y darle una autoridad tal que tiene señorío sobre todo. Y nosotros estamos identificados, hermanos, con ese poder, y ese poder obra en nosotros, hermanos. Vos estás identificado con Él, hermano. Tienes que tener esa fe, hermano. Esa fe de que ese gran poder radica en ¿qué? En que el Dios Todopoderoso está a tu favor, pero ese Dios de autoridad, de poder, está actuando en ti, hermano. Y te da poder también, te da esa autoridad también a ti, hermano. Ten fe entonces de este gran poder que hizo darle autoridad a Jesús sobre todo principado, y ese poder está operando en ti. Vos estás identificado con Él no solo en la resurrección, cuando vos resucitaste con Él, sino también en que te sentó en los lugares celestiales con Cristo. Justamente eso es lo que dice Efesios 2:6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, dice, luego de Efesios 2:6, continúa lo que estoy predicando. Dice Efesios 6, juntamente con Él nos resucitó, no solo eso, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces estamos sentados en los lugares celestiales. Y vieron que dijo que Dios le hizo resucitar a Cristo y sentó a la diestra en los lugares celestiales. Nosotros estamos con Jesús en la diestra, dice acá, celestiales. Entonces estamos ahí con Él. Estamos también teniendo, al estar identificados con Él, estamos teniendo poder, hermano, sobre todas las cosas. De ahí que Jesús, al final de su ministerio, dice,
tendrán potestad sobre todo. Aún dice que las serpientes no le van a hacer daño y esto. Bueno, en esa época se necesitaba ese poder físico manifestado para a promulgar el evangelio de una forma poco vista. Pero también Jesús dijo: toda potestad me es dada, por tanto id y predicad. Y esa potestad, hermanos, nosotros también tenemos ahora. Estamos sentados en los lugares celestiales. Eso es lo que nos hace a nosotros servir en el reino de Dios. Entonces, hermano, no solo experimenta tú el poder de la resurrección, no solamente te digo que tengas fe en ese poder porque te hizo resucitar a ti, operó en ti y opera en ti por medio de darte una nueva vida, de andar de acuerdo a una nueva vida, sino que también operó en ti en sentarte en los lugares celestiales, hermano, estar sobre una posición de poder, hermanos, estar en una posición donde vos tenés privilegios, hermanos, estás bien sentado, identificado con Cristo. Hay que saber eso, hermanos. También había escuchado algo sobre eso, que hay muchos que creen, sí, supuestamente, que en la resurrección estoy resucitado con Cristo, ando bien, así, pero no tienen ese sentido de que están con Cristo en los lugares celestiales, están con su poder, hermanos, están ya completos, están sentados en los lugares celestiales con Cristo, por lo tanto tienen autoridad para hacer las cosas, hermanos, también. Y entonces, eso es lo que yo te quiero hacer entender. Cree en ese poder que te hace actuar poderoso a ti, hermanos. Hay películas que hablan sobre cómo alguien secuestra a gente rica. Inclusive hay unas películas donde algunos secuestran al presidente en la misma Casa Blanca, hermanos. Eso es imposible para los que están en Cristo Jesús. Tienen que ir allá a los lugares celestiales y secuestrarnos allá a Jesús, secuestrar a Jesús y secuestrarnos a nosotros. Pero eso no es posible porque Él está sobre todo señorío, sobre todo poderío. Entonces es imposible que alguien ahora, hoy en día también, hermanos, o cualquier circunstancia o cualquier poder de pecado que veamos allí nos pueda paralizar. Es imposible porque estamos sobre un poder mucho mayor, estamos identificados con Cristo en los lugares celestiales y no solamente resucitamos a una nueva vida, sino que estamos bajo un poder mayor, hermanos. Por lo tanto, Pablo te quiere hacer recalcar en ti, quiere que apuntales en tu corazón por la fe, no una obra, que vos siempre tenés ese acceso al poder, pues ya estás con todo el poder en los lugares celestiales, estás identificado con Él. Hermano, practica esto hoy, ten fe hoy, para que mañana, ya sea en la victoria o en la derrota, estés siempre consciente del poder ese poder es mayor que cualquier poder maligno que puedas encontrar, hermano. Que tengas un buen día y te fortalezcas en el poder de su fuerza, hermano.